Este repaso viene desde el principio hasta Malaquías. Recuerde que los últimos 17 libros del Antiguo Testamento son los 17 profetas que escriben. El último de los 17 es Malaquías, que escribe 400 años antes, revelando que vienen dos personajes muy importantes que van a cumplir con todo el plan de Dios y se va a cumplir la promesa de Génesis 3:15. Y aquí vamos con la clase de hoy. La clase de hoy es bastante interesante porque espero que ustedes estén recordando, y de pronto los que han tomado notas pues están allí mirando sus notas nuevamente, y eso va a ser muy importante porque este repaso va a ser desde el principio hasta aquí, hasta donde llegamos la última vez, que es bastante importante lo que está diciendo el último de los profetas que escribió. Entonces este repaso viene desde el principio hasta Malaquías. Es una gran bendición ver que todo lo que Dios dice es verdad y se cumple. Hemos visto muchas de las cosas que no han sido tan buenas y otras que han sido demasiado buenas, que Dios las ha pronunciado, que Dios las ha pronosticado, y pues resultan verdad porque se cumplen. Recordemos que uno de los indicadores de la verdad es esa, ¿no? Que si alguien dice algo, eso se cumple. Si no se cumple, pues es una mentira. Entonces, allá en el principio, cuando comenzamos hace meses, recordábamos que ¿quién estaba antes del principio? Pues solamente antes del principio estaba Dios. Él como ser espiritual, que es omnipotente, o sea que tiene todo el poder del mundo, él puede manipular toda la naturaleza a su disposición, a su gusto, a su beneplácito. Es omnisciente, o sea que conoce todas las cosas. Él siempre será la fuente de sabiduría para la humanidad. Y omnipresente, que implica que está en todas partes, pero que no está en todas las cosas. Son cosas que hay que tener en cuenta, de que estos tres formas de omni que está hablando allí, o que es la forma más prepotente que hay, de omnipotente, omnisciente y omnipresente, solamente son atributos de Dios. Nadie más los tiene, porque los otros atributos que Él tiene nos ha dado a nosotros como humanos, nos ha dado de esos atributos, nos ha dado de todo lo que Él es para que podamos interactuar con Él. Fuera de eso, pues tiene otra serie de atributos que todos los conocemos: santo, puro, fiel, bueno, justo, siempre está, siempre buscando el beneficio de nosotros, está buscando siempre la salida para cualquier circunstancia, siempre está ahí. Dios está antes del principio porque Él es eterno. O sea que estamos declarando de una forma enfática que Dios no tiene principio ni tiene fin. Él está antes de la creación, cuando comienza la creación, durante todo el tiempo de la creación, y cuando la creación desaparezca, Él seguirá siendo Dios, porque es eterno. Por eso Él es el creador, y como creador es el dueño y señor de todas las cosas. ¿Sí? Oiga, de todas las cosas, incluido usted y yo, somos pertenencia de Dios, aunque posiblemente no tengamos en cuenta lo que Él dice para muchas cosas, pero bueno, ahí vamos. Es creador porque con su palabra hizo todo lo que vemos desde la nada. Ahí está demostrando su omnipotencia. Nos imaginábamos en el principio que es nada, y la nada no nos cabe en la cabeza, porque es que, ¿qué es nada? Y llegamos al punto de decir, pues nada es nada. ¿Cierto? Porque no hay forma de describir qué es estar en la nada. Porque ya nosotros siempre hemos estado en creación. Hemos estado en algo que fue creado, en algo que ya estuvo hecho, en alguien que estuvo antes que nosotros posiblemente. Como todos aquí, usted que está en nuestro canal y los que estamos en clase, nacimos y ya encontramos una cantidad de cosas. O sea, que no venimos en el vacío. Pero Dios estaba en ese vacío nada. Y de ahí, con su omnipotencia, con su palabra, creó todo lo que vemos. Ahora, Dios hace todo eso para Él compartirse con nosotros, ¿sí? No es que Él necesitaba hacer algo para que no esté sentirse solo, porque es que aquí yo solo, aquí como yo viviendo aquí, Él es autosuficiente, no necesita de nada ni de nadie. Bueno, Dios entonces hace muchas cosas, y entre esas hace la creación máxima en la tierra, que somos ustedes y yo, la humanidad. Y Él espera que la humanidad y Él tenga una comunicación, una relación estrecha.
La humanidad debería creerle a Dios que Él es el que dice la verdad y se cumple. Esa es una de las cosas que en el principio funcionaba perfectamente. Allá en capítulo 1 y 2 todo funcionaba a la manera de Dios y solamente Dios decía al hombre y a la mujer, porque no tenían todavía nombres, eh, hagan esto, hagan aquello, cumplan con esta tarea, y era perfecto, no había ninguna dificultad. Porque si Dios lo dice, estará bien porque Él es fuente de verdad y única verdad. Ojalá que nosotros empecemos a pensar en esa comunicación con Dios como Él, con Dios como fuente de única verdad, que es importante para nosotros. Que cada ser humano tenga fe en Él y que confiemos en Él como el Señor. Sí, Él actúa como Señor, pero no está imponiendo nada. A esa palabra Señor a veces nos molesta a muchos, ¿verdad? Que es que tener un Señor como que alguien que nos manda. No, Él no está mandando. Él quiere es una comunicación, aunque lo respetemos porque Él es el superior, pero en esa forma de igualdad donde está permitiendo que la humanidad pueda expresar sus emociones, sus sentimientos, su inteligencia y su capacidad de decidir. Tanto que va a llegar únicamente hasta nuestra decisión. ¿Sí? Dios llega hasta nuestro sí o hasta nuestro no. No se impone siendo el Todopoderoso. Y eso es lo importante reconocerlo como una característica de la comunicación que Dios tiene con la humanidad. Recordemos que Dios siempre va a dar todo el tiempo instrucciones precisas. Y con base en esas instrucciones es que va a pedir que la humanidad, en este caso representada por la mujer y el hombre, se abstengan de comer de un solo árbol. Pueden comer de todos los árboles, pero menos uno. ¿Sí? Todos los árboles incluían también el árbol de la vida. Recuerda que cuando comían el árbol de la vida se volvía más espléndida, más espectacular. La sensación de eternidad se exponenciaba a una máxima forma que no tenemos palabras para describirla. Y esa sensación de comer el árbol de la vida la tuvieron la mujer y el hombre muchas veces porque cuando querían tener esa experiencia comían de ese árbol porque sí se podía comer. Pero del árbol del conocimiento que determina el bien y el mal, era mejor no comer, porque comer de ese árbol traía una consecuencia que es la muerte. Estamos hablando de muerte como separación. Recuerden que para Dios la muerte no es exterminar, no es acabar con el otro, sino que estar separado de Dios es ya un indicador de estar muerto. Aquí está el mensaje entonces de Dios para el hombre, para que tenga la posibilidad de decidir si sigue la instrucción de Dios, como la comunicación que ya veíamos ahora, que es la única fuente de verdad, y escoge que esa verdad le va a llevar a mantenerse bien consigo mismo, o no creer en lo que Dios dice y pues hacer las cosas a la manera de cada uno, en este caso de él y de ella. Pues ellos dos, Adán y Eva, escogen dejar de escuchar la voz de Dios, de no confiar en lo que Él dice, y al oír la voz de Satanás, pues entonces comienzan unas ideas peligrosas que ustedes ya conocen y que han vivido en nuestro estudio. Recordemos que estamos haciendo un repaso. Lucifer, un ser espiritual que fue creado maravillosamente en el cielo, con mucho poder, con mucha capacidad de manejo sobre muchos huestes celestiales, tenía bastante poderío. No quiere seguir viviendo la vida con base en lo que Dios le indica, como cuál es el camino, qué es lo que debía hacer, y se volvió en contra de Dios tratando de suplantarlo, y ahora se volvió el enemigo de Dios, y que se llama Satanás. Ojo con lo que voy a decir. Dios tiene enemigos, pero no contendores. ¿Sí? Un contendor para Dios sería otro Dios exactamente igual como el Dios del que estamos hablando, ¿cierto? Para que sea un contendor, porque con Dios nadie puede. Él está por encima porque a fin y al cabo, ahora que se llama Satanás, que antes se llamaba Lucifer, es una criatura. Entonces, toda criatura está por debajo de su creador. Entonces, no tiene contendor. Por eso no le demos tanta, ¿cómo se llama? Ínfulas, atributos a Satanás, porque simplemente es otra criatura.
Ahora, más poderosa que nosotros los humanos porque era un ángel, ¿cierto? Y los ángeles van a ser más poderosos que nosotros los humanos, pero no va a poder tener la capacidad de contender contra Dios porque tiene esa capacidad. Pensando porque nomás como ya hablamos ahora, esos tres atributos que son únicamente de Dios, con eso nomás es suficiente para saber que no puede ir en contra de Dios porque no tiene cómo. Pero lo que sí va a hacer es tratar de hacer cosas para que la humanidad tome sus propias decisiones. Y fue cuando, como padre de mentira que es, usando las mañas, y usted se acuerda de las mañas que utilizó Satanás, ojalá que se acuerde de esas mañas. Si no, le invito a que revise allá nuestras lecciones 5 por allá, que tenemos aquí ya en nuestro canal, para que recuerde esto de las mañas, que es muy importante porque esa misma forma él la utiliza en el día de hoy. Con esas mañas engañó a la mujer y al hombre y a ambos comen del fruto prohibido y entonces tenemos la consecuencia hasta ahora que estamos viviendo porque entraron tres cosas que no había, ¿cierto? Antes de todo esto que estamos hablando de las mañas y que la mujer y el hombre dejan de escuchar a la voz de Dios y siguen la directriz del enemigo, entonces no existía ni la enfermedad, ni la vejez, ni la muerte física. Allí en el huerto del Edén es la misma presencia de Dios y había una armonía entre Dios, la naturaleza y la humanidad, una cosa espectacular. ¿Usted se puede imaginar que en vez de tener un gato en la casa tuviéramos un tigre de Bengala como mascota? ¿Sí? En vez de tener un perro teniéramos un león, un cachorro de león. ¿Sí? Ese animal tan maravilloso al lado de uno, allí en una armonía tremenda. O sea, de las cosas que yo me pongo a imaginarme y es que es, ¿cómo se perdió eso? Esa armonía, eso que era tan maravilloso. Simplemente porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Ahora, Satanás, que es padre de mentiras, siempre que habla serán mentiras, va a crear un ambiente para que toda la humanidad pensemos que Dios también es mentiroso. Esa es la tarea número uno de Satanás. Cuidado, porque él va a estar colocando siempre la duda, colocando en tela de juicio lo que Dios dice para que nosotros pensemos en alguna argumentación y de pronto en alguna forma filosófica que ya hemos tenido tantas, que ha crecido tanta la humanidad y también tanto conocimiento. Y con base en eso va a crear esa sensación de que eso sí será verdad. Yo como que no creo. Yo como que me arriesgo a ver, a comprobar por mí mismo si es verdad o no. Que esa es la trampa en que cayeron Adán y Eva, ¿cierto? Él y ella. Bueno, con todos estos eventos tan desastrosos, comienza a darse una de las demostraciones de uno de los atributos de Dios que es maravilloso, la misericordia del Señor. La palabra misericordia significa que Dios no nos concede o nos paga conforme a nuestros actos, conforme a lo que debería ser lo correspondiente a nuestra forma de actuar. ¿Sí? Sino que hace cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Él es también, tiene un atributo que es el amor. Entonces, la palabra misericordia en síntesis significa que Dios no nos concede lo que merecemos, sino que nos concede otras cosas basadas en lo que Él es, porque Él es completamente bueno y maravillosamente bueno. No se les puede olvidar esa palabra misericordia, qué significa, porque es fundamental en nuestro proceso. Veamos la ramita, bastante seca, ¿cierto? Nunca pudo hacer nada por ella misma, sigue estando más seca. En unos días más, en unos meses más, posiblemente todas estas hojas, estas flores que teníamos por acá, van a desaparecer y solamente va a quedar el tallo, esta parte que va a durar un poquito más. Pero al fin y al cabo también va a desaparecer, ¿cierto? El hombre hizo una barbaridad, que es lo que hicimos nosotros cuando arrancamos abruptamente, bruscamente, esta rama de su mata. Así pasó con la humanidad. Se arrancó de la fuente de vida que es Dios. Y con esa barbaridad que la humanidad hizo en la cabeza de Adán y Eva, ahora Dios va a tener que hacer una provisión. Va a tener que hacer algo como y con qué rescatar a la humanidad para que vuelva
ya en un proceso más largo totalmente, a estar nuevamente en esa relación de unidad que había en el principio. ¿Sí? Dios ha demostrado su intención de rescatar a la humanidad y no anda buscando la forma como usted no tuvo en cuenta mis observaciones, como usted no tuvo en cuenta lo que yo les dije, entonces ahora sufra consecuencias, porque Dios no maneja esa forma de retribución o la ley de la compensación, la ley de la venganza. Dios no utiliza nada de eso porque Él no tiene eso en su forma de sus atributos. Él es completamente bueno y completamente amoroso, aunque también justo. ¿Sí? Si usted va a medir el amor de Dios, tiene que medirlo exactamente como maneja la justicia. Y eso va a ser muy básico para nosotros entender que todo lo que nos sucede ahora tiene que ver como consecuencia de estar separados, arrancados de la fuente de vida. ¿Ustedes recuerdan qué significa también la palabra provisión en nuestro estudio? Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Provisión significa que es aquello que Dios proporciona, nos da, nos regala para que se restituya la relación con Él. Por medio de esto que Él nos ofrece, está llevando la oportunidad para que toda persona decida tomar eso que Él ofrece para que la relación con Él que se perdió se restablezca. ¿Sí? Recuerde que cuando el hombre se arranca de la fuente de vida hubo una separación. Y de la parte humana nunca podemos acercarnos porque siempre que corramos intentemos acercarnos a Dios, se va a mantener la misma distancia. Yo no sé si usted ha tomado alguna vez un par de imanes, ¿cierto? Que cuando usted los trata de unir, por más fuerza que le hacen, siempre hay una separación y nunca puede juntarlos. Pues es como la idea así. Desde nosotros los humanos nunca podremos acercarnos a Dios porque siempre se va a mantener la misma distancia, la misma separación. Pero Dios, que es bueno y que es todopoderoso, toma la iniciativa de acercarse a nosotros y proporciona, da esto que es maravilloso para que se restablezca la relación nuevamente. ¿Cierto? La provisión que Dios ofrece es cubrir el pecado del hombre con la sangre de un animal inocente. Y esto es interesante porque desde ahí hasta toda la eternidad siempre se va a hacer fundamental esa formulita. Creer, o sea, fe, y el sacrificio y la sangre, ¿cierto? Creer que Dios dice, esa es la única manera para restablecer la relación, acabar con la separación y si creemos, haremos o viviremos con lo que implica el sacrificio y la sangre. En este caso, que hemos visto en todas las clases que llevamos hasta ahora, es para cubrir únicamente el pecado del que lo ofrece, del que dice, sí, tomo en cuenta esa provisión de Dios y entonces hace que en fe, en la sensación de creerle a Dios, ahora su relación está con Él. Definitivamente no física porque ya tenemos que pasar a un umbral para que llegara a la relación con Dios, pero sí espiritualmente si usted y yo hemos confiado en lo que Dios dice y mantenemos esa formulita de fe, sacrificio y sangre, la relación con Dios ahora está así, estrecha, juntamente con Él. La separación se ha quitado, se ha abolido. ¿Sí? Pero si no, si todavía siente que está en una separación, necesita revisar todos nuestros estudios en nuestro canal para ver cuál es la provisión de Dios que usted necesita para que tenga esa sensación de estar nuevamente en reconciliación, en un estado de cercanía, de satisfacción con Dios totalmente. Recordemos que Adán y Eva, al sentirse separados de Dios, tratan de religarse con Él haciendo vestidos de hoja de higuera. ¿Sí? Ellos pensaban que la sensación que tenían ahora como de desamparo, de desabrigo, como un poquito de frío, como una sensación de algo que nos falta, se podía cubrir únicamente en la parte externa, en lo físico. Pero lo que ellos estaban viviendo no tenía nada que ver con la parte física, porque desde que fueron creados estaban desnudos. O sea, no había problema con la ropa. El asunto estaba en que ahora la sensación de inseguridad, de culpa, de estar fuera de la protección de Dios, les crea esa necesidad de cubrirse con algo. Y pensando que eso le daría la posibilidad de tener esa sensación de estar cubiertos o que la relación con Dios se volvía a estar cerquita, pues hicieron vestidos de hojas de higuera.
Pero desde ahí quedó demostrado de que nada de lo que hagamos nosotros va a servir para que la distancia, la separación que hay ahora se aminore, se merme, sino aceptando lo que Dios dice como provisión. Dios no acepta entonces ningún esfuerzo humano por religarse con Él. ¿Cuáles esfuerzos humanos usted está haciendo hasta el día de hoy todavía? Está levantándose muy temprano hacia sus oraciones, está yendo a algunos lugares específicos para que Dios lo tenga en cuenta, está dejando de consumir alimentos para que Dios le conceda lo que usted espera, asiste a un sitio de reunión cada semana, da dinero, le da a los pobres, etc. O sea, una cantidad de cosas que hacemos nosotros para, como ya dije, tratar de mermar, aminorar esta distancia entre Dios y nosotros. No funciona. Como ya dije, Dios toma la iniciativa y ¿qué hace? Para que ellos sientan ahora una forma física de lo que está pasando otra vez espiritualmente, es que toma la piel de los animales que fueron sacrificados para darles un vestido de piel que les recuerde que hubo sacrificio y sangre. Recuerde que los tres elementos implican eso, creer en lo que Dios dice y sacrificio y sangre. Esa iniciativa dada de Dios mismo. ¿Para qué? Para que ellos sientan ahora que no sigan haciendo nada más, sino confiar en lo que Dios proporciona, confiar en la provisión de Dios. Por eso hubo que sacrificar los animales inocentes, uno por cada uno de ellos, y Dios da la provisión de que esa sangre derramada cubre el pecado de Adán, cubre el pecado de ella, ¿cierto? Y están recordándolo con el vestido ahora de piel que cada uno viste. Así queda instituido que solo con el sacrificio de un animal inocente se cubre la necesidad espiritual de un ser humano y que la paga del pecado es muerte. Quien debería haber muerto físicamente allí, fulminante en cierta manera, era Adán y Eva. Pero ahora los que mueren en forma de sustitución son un animal inocente por cada uno de ellos, cubriendo su necesidad espiritual. Como consecuencia del pecado, Adán su esposa tienen que salir del Edén, porque el Edén es la misma presencia de Dios, como ya dijimos, donde había esa armonía tan elocuente, tan maravillosa, tan espectacular. Aunque ellos tienen muchos hijos, dentro y fuera del huerto, solamente la Biblia nos habla de los hijos que tuvieron fuera del huerto. Tuvieron muchos hijos e hijas, pero nos narra solamente tres que son los relevantes en la historia que vamos llevando, ¿cierto? Habla de Caín, de Abel y de Set. Caín y Abel ya grandes traen una ofrenda a Dios, una forma de agradecimiento a Dios por lo que Dios les ha dado la oportunidad de vida, la oportunidad de tener ahora una forma de trabajo, etcétera, todo lo demás que ellos viven, ¿cierto? Ambos traen lo mejor de sus trabajos, pero lo que Dios ya ha establecido que debe ser con sacrificio y con sangre, no se ve en la ofrenda que trae Caín, ¿cierto? Por eso Dios sí se agrada de Abel porque lo hace a la manera de Dios, o sea, con sacrificio y con sangre, y mira con agrado también lo que trajo, pero no mira así a Caín ni a su ofrenda. Caín se enoja muchísimo porque parece que el de la iniciativa, el de las ideas de esto fue él, porque él tenía que esperar que los árboles produjeran los frutos, las hortalizas dieran sus frutos, todo, tenía que esperar, tenía tiempo, porque es agricultor, tiene que esperar que la tierra haga su trabajo. Con Abel no era tanto problema, porque él tenía sus animales, no era y no agarrar uno y listo, ¿cierto? Y por eso tal vez Caín se enoja muchísimo, porque yo tuve la idea y todo lo demás, y porque a mí no me tienen en cuenta, pero a este que no tienen, no trabajó tanto, todas las conjeturas que usted pueda decir ahí son muy interesantes. Pero Dios, que es bueno, que no maneja la ley de la retaliación o de la venganza, ni que yo le advertí y usted sabía que era con sacrificio y con sangre, entonces no maneja nada de eso, hace una reconvención bastante importante que la estudiamos con mucho detalle allá en las lecciones anteriores. Otra vez, invitación para que mire toda la serie de nuestro programa de Cimientos Firmes acá en nuestro canal. Génesis 4:7 es un versículo que le recomiendo a todas las personas
que lo tenga por ahí, sáquelo en una hojita, o si lo hace un buen recuadro, etcétera, o lo hacen bien bonito en sus máquinas de computadores, lo que sea, téngalo por ahí porque es muy vigente. Porque está diciendo, si haces lo bueno, vas a tener en cuenta que Dios está, sí, agradado porque existe lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Hacer las cosas a la manera de Dios. Dios dijo que era con sacrificio y con sangre, ¿sí? Las frutas no dan sacrificio y sangre. Las frutas dan una buena mermelada, dan unos buenos jugos, dan una buena ensalada de frutas, un salpicón, no sé qué más cosas puedan sacarse de ahí, pero no produce lo que se necesita. Que haya esa sangre que cubra la necesidad espiritual del que lo ofrece. Caín parece que él no está considerando que él tiene una necesidad espiritual, sino que simplemente yo quiero darle una ofrenda de Dios como agradecimiento porque me ha bendecido con mis cultivos, con mis frutas, con todo lo demás. ¿Qué pasó? A pesar de que Dios le llama la atención en los versículos de Génesis 4, 6 y 7 a Caín, Caín sigue empeñado en su rebeldía, en su soberbia, a su manera, e invita entonces a su hermano Abel y lo mata por allá en el campo. Y ya sabemos pues todas las consecuencias que vienen para él. Sigue pasando el tiempo y le nace otro hijo a Adán y Eva, que es Set, y con él la humanidad comienza a invocar el nombre de Dios. Ese capítulo 5 de Génesis, qué bueno que usted lo vuelva a leer, si no lo ha leído, pues comience por ahí, de ver todos los hombres y mujeres, aunque no se nombran muchas mujeres, pero los hombres y mujeres, ahí está implícito también la vida de Eva, ¿cierto? Vivieron casi 1000 años y toda esta gente, ahora con la connotación de lo que Dios ha hecho, fe, sacrificio y sangre, invocan el nombre de Dios y se comportan a la manera de Dios. Pero también la humanidad sigue creciendo por todos los lados, ¿cierto? De toda la cantidad de hijos que tuvo Adán y Eva, y con eso también la maldad. Recuerde que nosotros la tendencia humana normalmente será hacia el mal, hacer las cosas a nuestra manera. No olviden nuestra definición en nuestro estudio, que maldad significa hacer las cosas a mi manera, como a mí me provoca. ¿Sí? Bueno, la maldad ha crecido tanto que Dios dice, no, pues esta humanidad no entiende, no cambia, no hacen nada, sino obstinados a hacer las cosas a su manera. Entonces aparece en la historia un hombre maravilloso que se llama Noé. Con este hombre Dios va a hacer un medio de salvación que es el arca. Esa salvación será para los animales y sobre todo para las personas que puedan creer que vendrá un diluvio y que esa agua que va a caer o que va a surgir de las cataratas de la tierra y del cielo va a inundar a todo el mundo. El problema es que en ese momento no se sabía que era llover. Ni Noé ni su familia, ni nadie en el mundo conocido en ese momento sabía que era llover. ¿Sí? Entonces, el asunto era creer o no, porque volvemos otra vez a las utopías de Dios. Dios dice algunas cosas que precisamente por eso comenzamos diciendo de que Él es la fuente de verdad que necesitamos mantener clara. Que, como no la podemos comprobar, como la tendencia humana es a la comprobación, a ver si es verdad, ¿sí? Porque Satanás está creando la duda de que Dios tiene cosas escondidas y entonces hay que buscarlas por nuestro propio medio para ver si es verdad. Pues no creemos en cosas que no hayamos visto. La instrucción aquí no es que haga una cosa demasiado grande donde van a caber más de 3000 y pico de especies de animales terrestres y la posibilidad de que entren muchas personas que puedan creer que lo que Dios dice es verdad, que es que va a haber diluvio, o sea, va a haber agua suficiente para mover semejante cosa tan grande que está haciendo Noé y que va a poder sostenerse para preservar la vida de los animales y los que estén dentro. Pero para eso había una sola puerta. Es la entrada a la salvación. Para aquel que creía que lo que Dios dice es verdad y que vendría un diluvio, aunque no sabían que era un diluvio, no sabían que era lluvia, no sabían que era inundación, esas palabras no existían en el diccionario de aquel momento. No se sabía qué era,
Noé y su familia conoce lo que es llover dentro del arca. Porque recuerde, llegando el término del tiempo que Dios le ha dicho, que son 120 años desde que le comunica a Noé que comienza a ser este instrumento de salvación. Hasta 7 días antes de que caiga la primera gotera, ha estado Noé mostrando de que le cree a Dios con todo lo que está haciendo, pero ahora demuestra que confía en Dios cuando Dios le dice 7 días antes, entre, haga que los animales pasen y, aunque la Biblia no lo dice, a mí me parece que Noé se paró ya a la puerta y entonces dijo, ya Dios me dijo que dentro de 7 días va a comenzar el diluvio. Todavía hay oportunidad para quien quiere venir. Y la gente de pronto, ese man está loco, ¿cómo le ocurre encerrarse con esos animales allá? Ese man, no, es que... No sé si le traían huevos podridos o tomates dañados, no sé qué. Sí, pero ahí está otra vez la oportunidad, está la puerta de entrada. Cuando Noé pasa, Dios cerró la puerta. Y después de que la puerta se cierra, no hay oportunidad para nadie más. Llega la hora indicada y solamente 8 personas se salvan y todos los animales terrestres que fueron traídos por Dios mismo para que se salvaran estando dentro del arca. De los 3 hijos de Noé venimos todos, pero también venimos de la raíz más atrás que es Adán. Con todo esto, entonces estamos mirando de que todos seguimos estando separados a la manera de la rama que tenemos, ¿cierto? Yo espero que usted no haya botado su rama, porque esa rama que usted tiene allí le está mostrando cada vez más que si no seguimos la provisión de Dios, cada vez esto va a estar más muerto. Esta rama nunca ha podido hacer nada por ella misma. Y ahora, aunque la lleváramos y la injertáramos en su mata, no va a revivir, porque ya está muerta. La savia que llegue hasta aquí no va a hacerla vivir. Tiene que pasar un milagro que la haga pasar de muerte a vida y ahora sí, viva es que se puede insertar en su mata otra vez o en alguna mata. Bueno, la historia sigue y aparece un hombre de la línea de Zen, del hijo de Noé, que es Abraham, escogido para que salga de su tierra, un país pagano que adoraban a la luna, ofrecían sus hijos menores pequeños, bebecitos a los dioses, etcétera, que lo saca de ahí para llevarlo a una tierra donde le va a demostrar que su descendencia va a poseer esa tierra, aunque eh, la esposa de Abraham no puede tener hijos. Ese que vendrá de esa línea desde Abraham, de Abraham hasta acá, va a ser ese descendiente que está ya anunciado en Génesis 3:15, que de la descendencia de la mujer vendrá ese libertador que va a aplastar a la serpiente, le va a pisar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Bueno, Abraham sale de su tierra y como usted puede ver aquí en el mapa, la ruta es bastante lejos, bastante grande. Para irse desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, se tomó su tiempo. Aunque él no hizo un viaje de una sola vez. Estuvo de Ur hasta Harán. En Harán se queda unos 15 años más o menos. Y después a los 75 años de edad es que baja hasta la tierra de Canaán. Dios le promete un hijo, una descendencia a pesar de que su esposa es estéril. Como siempre Dios cumple a pesar de que ellos le meten la mano al programa de Dios. Y recuerde eso, cada vez que le metemos al plan de Dios, al programa de Dios, añadiduras o enmendaduras, o sea, dañamos el plan de alguna manera, todo vuelve a cero. Por eso muchas de las cosas no suceden cuando deberían llegar. Porque ahora hay que darle más tiempo porque hay otras cosas que corregir en el camino. Eso es lo que pasó con Abraham y con su esposa Sara. Le meten la mano al programa de Dios y entonces ahora su hijo, el de la promesa, se va a demorar mucho más tiempo del que debería. Al fin y al cabo, entonces Dios le entrega a ese hijo y pues es el hijo de la promesa, es un hijo muy querido, muy cuidado, pero Dios le pide a Abraham que lo traiga en ofrenda a Dios mismo del todo quemada, o sea,
que se sacrificaba como se sacrifica un animal y luego se quemaba completamente. Que sea precisamente de esa manera. Pues Abraham va hasta el lugar del monte Moriah y allí Dios sustituye a Isaac, que está encima de la leña, amarrado para ser sacrificado. Va a proveer un carnero para que Isaac sea quitado de encima de la leña y se coloque el carnero ahora para lo que fue a hacer Abraham a ese monte. Recuerde que Abraham dijo unas palabras muy importantes allá en los versículos 5, ¿cierto? Dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Estamos hablando de Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 13, 14, para que usted si quiere leer nuevamente, qué bueno. Si no, le invitamos a que mire las lecciones anteriores, que está muy bien especificado todas estas cosas. Allí en el monte Moria hubo la adoración que Abraham quiso hacer cuando le dijo a sus criados, espérennos aquí, vamos a ir hasta allí arriba, adoraremos y volveremos. O sea que se dieron las tres cosas importantes siempre, creyéndole a Dios y con sacrificio y sangre. Muy importante que no nos olvidemos de esas tres palabras que son tan fundamentales en la fórmula de Dios. Los días van pasando y luego de mucho tiempo vienen los hijos de Jacob, perdón, los hijos de Isaac, que es Jacob y Esaú. Y con base en eso vienen después 12 hijos de Jacob que van a ser los cabezas con sus nombres de las tribus de Israel. Pero Jacob tiene un hijo preferido y este hijo preferido pues es bastante tremenda la vida que sufre porque sus hermanos y medios hermanos no le tienen compasión, lo tratan muy mal y lo venden a los ismaelitas que van para Egipto. Es llevado a Egipto como esclavo, y usted conoce la historia. Otra vez, a los que están llegando y viendo esta lección, este pedazo de clase que estamos repasando, pues le invitamos a que mire toda la historia de José que está en las lecciones anteriores. José entonces por último llega a ser el gobernador de Egipto. Pasa por varios episodios que usted ya conoce y cuando muere José y que ha traído a su familia, o sea, a su papá Jacob y a todos sus hermanos, llegarán 70 personas a vivir en Egipto mientras pasa la hambruna, pues ellos se quedan ahí porque pues nadie los ha echado, nadie los molesta y se han multiplicado muchísimo, pero allí en Egipto sucede algo bastante interesante, que aparece un nuevo faraón y este faraón se asusta de ver tanto israelita, tantos descendientes de Abraham, de Jacob, ¿cierto? Y entonces él los esclaviza, los lleva a una situación caótica de pagar impuestos y fuera de eso los pone en toda la clase de esclavitud, en todas las áreas, en el campo, en las casas, en las construcciones, etc. Ve al pueblo de Israel como numeroso y peligroso y eso hace que los esclavice, ¿cierto? Ellos llevan ahí como 300 años y los últimos 120 años para completar como 400 y pico es que van a vivir esa esclavitud tan rigurosa que reciben de parte del faraón. Bueno, Dios escucha el clamor de los hebreos y los libera con mano poderosa. Va a colocar un caudillo para que tengan una forma humana visible, para que ellos puedan seguir las cosas que Dios quiere. Y por medio de grandes hechos como las plagas, hace que el faraón por fin entonces libere a los hebreos. La última de las plagas fue la muerte de los hijos mayores varones de los egipcios y de los primeros animales, de sus crías, de los primeros animales que también murieron a causa de esta situación. Importante entonces que los egipcios ahora por fin dejan salir a los israelitas para que vayan a adorar a Dios. Pero mientras sucede la última de las plagas, también sucede algo maravilloso que es importantísimo. ¿Recuerdan lo de la Pascua? Ojalá que ustedes tengan claro los pasos. Vamos a ver si algunos de ustedes se acuerdan, ojalá en orden, los pasos de la Pascua. ¿Qué había que hacer primero, luego qué, luego qué? A ver cómo lo tienen, si se acuerdan o no. Los pasos eran muy interesantes. Primero, el día 14, que se convirtió ese mes en el primer mes del año de los hebreos, el día 14 se capturaba, se agarraba un corderito
se miraba que fuera perfecto, sin defecto. El día 14, perdón, el día 10 se inmolaba, se sacrificaba, se recogía la sangre en un recipiente, luego se pintaba el marco de la puerta de la casa donde se iba a comer ese, ese animalito asado, no se podía comer de otra manera, y toda la gente tenía que pasar por la puerta, estar dentro de la casa, y no se le podía quebrar ningún huesito, debían estar listos para salir, porque después de este evento van a ir a la tierra prometida. La señal en el marco de la puerta era lo que salvaría a los hijos varones mayores de los hebreos. Entonces, allá en Egipto hubo toda una serie de muertes. Dice en el pasaje que no hubo una casa donde no hubiese un muerto. ¿Sí? Pero si los hebreos hacían las cosas a la manera de Dios, o sea, creyendo, sacrificando el animal y untando la sangre en el marco de la puerta, se salvarían sus hijos varones mayores, ¿cierto? El hijo mayor de cada casa de ese se salvó, varón, porque el ángel de la muerte estaba mirando la señal en la puerta. Dios ha dado instrucciones precisas para que la humanidad no sufra las consecuencias si la sigue al pie de la letra. Hoy en día pasa lo mismo. Hay una cantidad de cosas que ya sabemos que son normalmente establecidas en la ciudad, en la sociedad, perdón, que normalmente están siendo aquella forma de comportamiento que sería lo lógico como humanos que somos, pero algunos de nosotros decimos, no, ¿cuál es eso? Yo lo hago a mi manera, yo hago las cosas a mi manera. Y fuera de eso, pues algunos hemos dejado que la caricatura que Satanás hace de Dios nos maneje, que es el dinero, ¿cierto? Yo con dinero hago lo que quiera, con dinero hago como yo prefiera, con dinero tengo lo que yo quiera. Y hay que tener mucho cuidado con esa caricatura de Satanás, que es muy dañina. Bueno, mientras los israelitas están comiendo el cordero con el pan sin levadura y todas las hierbas y todo lo demás que implicaba esa comida, allá en Egipto se están muriendo los hijos mayores varones de los egipcios. Había que estar preparados con todo el menaje, con todas las cosas, porque después de eso saldrían, ahora sí, hacia la tierra prometida a adorar a Dios, como era la petición que hacía Moisés cada vez que iba ante el faraón. Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 12 son muy importantes porque ahí está la clave de lo que hemos dicho de la importancia de la sangre. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Versículo 12. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y daré sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor lo he dicho. Importantísimo entonces seguir al pie de la letra lo que Dios siempre dice que es verdad y se cumple. La sangre era la única señal de salvación para los israelitas. Dios ahora ordena un cordero para que cubra la necesidad espiritual de una familia, ¿cierto? Antes era un cordero por persona, ahora va a ser un cordero por familia. Y en el caso en este momento allá en Egipto, si la familia hebrea era muy pequeña, pues compartía con otra familia pequeña para que se consumiera la mayor cantidad del cordero y no se dejara carne allí, porque esa carne no se podía sacar de ninguna de las casas. Luego entonces es un cordero por el pueblo. No vamos a leer el pasaje completamente, simplemente aquí está una fraccioncita. Si usted quiere leer todo el pasaje, léalo allá en su casa, que es Levítico 4, donde se habla de cómo había que hacer todo el ritual para que el pecado que había en un pueblo se tuviera sea cubierto con la sangre del animal, ¿cierto? Esa forma del sacrificio iba a limpiar el pecado, cubriendo de alguna manera, esa manera espiritual de todo el pueblo. Entonces, ha ido la progresión. Un animal por persona, luego un animal por familia y ahora un animal por todo un pueblo. Los únicos que reciben la bendición son los que creen, los que confían en lo que Dios dice que es verdad y se cumple.
Recuérdese que siempre lo que Dios ha instituido no lo va a cambiar porque Él no tiene necesidad de cambiar nada, porque Él sabe eternamente que lo que ya dijo va a suceder y va a funcionar para toda persona que pueda creer. Por eso sigue vigente desde el momento en que Abel lo hace hasta acá, fe, sacrificio y sangre. Tal vez usted tenga las preguntas todavía por ahí que le he dicho que escópielas, porque más adelante viene la respuesta a esas preguntas sobre esto de fe, sacrificio y sangre. Entonces téngalas ahí, por favor. Dios es quien sustituye la paga del pecado del hombre por un animal inocente. Es la iniciativa de Dios, es la única forma porque es a la manera de Él. No hay otra manera. Los hebreos ahora han sido echados por el faraón y los egipcios. Váyanse, váyanse, váyanse. Ellos van caminando, van guiados por la columna de nube, por la columna de fuego y llegan al Mar Rojo. Allí tienen un problema bastante grande porque están asustados porque el faraón, después de 2 o 3 días de darse cuenta que no tienen los esclavos, trata de recuperarlos. Y viene hasta allí donde encuentran un obstáculo bastante grande, que es el mar de frente, montañas a los lados y los egipcios atrás. Entonces estos hebreos que apenas acaban de salir de 2 o 3 días de ser esclavos, no saben pelear, no tienen armas, etcétera, necesitan tomar ahora una decisión. Si le creen a Dios, se meten ahí en esas 2 murallas de agua a cada lado y pasar en seco ese mar o no. O sea, ¿le creemos a Dios o no? Todo tiene que funcionar con creerle a Dios o no. Porque el espectáculo me imagino que fue grandísimo cuando ver que el agua se va abriendo y quedan ese par de murallas, una a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? Y la tierra queda seca para caminar, para pasar al otro lado. Bueno, como ya sabemos, ellos no conocen cuál es la ruta a la tierra prometida. Tienen que pasar el Mar Rojo en seco y seguir siendo guiados por Dios, por la columna de nube y la columna de fuego. ¿Sí? En el camino se les acaban las provisiones y entonces Dios les va a dar ahora pan del cielo. Y cuando se les acaba el agua, les da agua de la roca. Entonces, llegando allí al monte Sinaí o al monte Oreb, allí van a estar un tiempo para recibir instrucciones de lo que Dios quiere que ellos ahora se compaginen, se compenetren como pueblo, viviendo con unas normas que rigen a todos para que haya armonía y una sociedad pues viable, una sociedad que traiga la sensación de que podemos vivir en armonía unos con otros. Porque hasta aquí muchos todavía siguen pensando en hacer las cosas a su manera, ¿cierto? Allá en Egipto, pues obviamente tenían alguna forma de normas sociales, pero sobre todo como esclavos no tenían ni voz ni voto para nada. Era reciba órdenes y cumpla, y cumpla, y cumpla, y cumpla. Acá van a tener que pensar, van a tener que proyectar, van a tener que medir la responsabilidad individual y colectiva, y para eso son las normas que Dios les va a dar allí, esas exigencias de comportamiento social y también de santidad y también de la moralidad que cada uno debe tener. Para ello Dios le entrega entonces a Moisés las tablas de la ley, demostrando de que ellos necesitan darse cuenta que son pecadores y que la forma más importante de comportamiento es siguiendo las cosas a la manera de Dios. Le deja bien claro con los 10 mandamientos que todos los israelitas y toda la humanidad somos pecadores. O sea, somos incapaces de cumplir la norma de Dios en esos 10 ítems. ¿Sí? 4 que son para Dios y 6 que son para la humanidad. Esos 10 mandamientos implican que cada persona tiene que cumplirlos todos a la vez, porque si fallan uno, fallan todos. ¿Qué está demostrando eso? De que somos incapaces de cumplirlos. Entonces si soy incapaz de cumplirlos, entonces ¿ahora qué? Viene la provisión de Dios. Para tener en cuenta de que no es un esfuerzo humano, sino por lo que Dios proporciona, por lo que Dios nos da para que vamos hacia Él. Porque si no, ¿cómo sería la competencia entre nosotros el día de hoy, verdad? ¿Vos cuántos has cumplido hoy? No, yo llevo 4. ¿Y vos 6? ¿Y vos? No, yo llevo 9. Uy, ¿qué hiciste para cumplir 9? Y dame la fórmula. ¿Y cómo sería la competencia? Pero a veces mantenemos todavía esa idea que es así. No, si usted todavía piensa que es así, le estoy indicando de que los 10 mandamientos no te van a dar la satisfacción de estar quitando la separación entre Dios y nosotros, por un lado. Y segundo, no te va a dar la satisfacción de que yo te diga, bien, lo hiciste bien.
porque no, nadie lo puede cumplir. Entonces no es la manera de ir por esa ruta. Por eso no se obligue o no trate de manejar los 10 mandamientos como la meta para alcanzar, sino la meta para alcanzar es, uy, me estoy dando cuenta que a ratos estoy mintiendo, que a ratos estoy codiciando, que siempre estoy desobedeciendo a mis padres, que no tengo en cuenta a Dios como debo tenerlo en cuenta, y etcétera. Los mandamientos me están señalando y me están mostrando como en un espejo de cuerpo completo, mira, usted es pecador, usted es pecador, usted es pecador. Busque la provisión de Dios para que vea cómo es más fácil hacer las cosas por esa ruta que por aquí tratando de cumplir los 10 mandamientos. Entonces, ojalá que eso les quede claro. Si no, otra vez vaya a las lecciones anteriores para que usted pueda tener bien claro todas las cosas que hemos dicho sobre los mandamientos. Dios les entregó los mandamientos de boca, Dios hablando con voz de trueno, y luego Moisés los traducía. Y la gente se compromete en 3 veces para decir sí haremos todo lo que Dios nos ha dicho. Pero cuando Moisés va a recibir ahora en forma física las tablas de la ley, las tablas de los 10 mandamientos, y se demora un poquito, se demora más de 40 días, entonces el pueblo se desespera y comienzan a buscar formas humanas de hacer las cosas, y con la ayuda de Aarón se hicieron un becerro con figura de becerro, un ídolo, y que ellos dicen, este es el que nos sacó de Egipto, este es el que nos va a seguir guiando en adelante. Esa colaboración de Aarón fue una cosa fatal, porque en ese momento se marcó una gran diferencia entre los que están creyéndole a Dios o no. Han pasado más o menos unos 4 o 5 meses de que salieron de Egipto. Todavía tienen arraigada en su espalda, digámoslo de una forma coloquial, la esclavitud está pegada todavía ahí, ¿sí? Sus formas de mezclar el sincretismo con la fe hebrea, con los dioses egipcios y de otras naciones que tienen alrededor. Todo eso está junto ahí para el problema que están viendo ahora con este becerro de oro, pretendiendo adorar a Dios por medio de una estatua. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6 dice la siguiente manera. Primer mandamiento, no tengas otros dioses aparte de mí. Porque recuerde, ellos han estado allá en Egipto, han aprendido muchas cosas de otros dioses, de otros credos, y entonces tienen unas mezclas peligrosas, igual como usted en el día de hoy y yo comencemos a meter mezclas, ¿cierto? Es que si Dios no hace tal cosa, yo busco una ayudita por acá, una ayudita por allá y hacemos mezclas. Dice, no, no, no. Dios quiere exclusividad total únicamente de Él. No tengas otros dioses aparte de mí. Y para eso les ayuda con el segundo mandamiento. No tengas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahí está el recorderis para ustedes y para mí de los 2 primeros mandamientos muy fundamentales que están ahora siendo usurpados precisamente por los israelitas, haciéndose ese muñeco, ese becerro de oro para, según ellos, adorar a Dios por medio de él. En esos 40 días que Moisés está allá arriba en el monte, eh, recibe la instrucción para hacer esta representación que tenemos acá, que se llama el tabernáculo o carpa del encuentro. Va a tener 2 lugares específicos, uno que se llama el lugar santo y un lugar santísimo que es el más adentro. Esos lugares están separados por una tela gruesa que se llama el velo, ¿cierto? Para marcar dos lugares muy, muy, muy exclusivamente, donde el hombre puede estar, los humanos pueden estar, pero donde solamente Dios puede estar. ¿Sí? Entonces, ese lugar donde los humanos pueden estar se va a llamar el lugar santo, pero el lugar donde solamente Dios está se va a llamar el lugar santísimo. Esos lugares simbolizan precisamente aquella forma en que solamente una persona podía entrar una vez al año a la presencia de Dios, que era el sumo sacerdote, para presentar
el sacrificio de la sangre que llevan en la vasija para mostrarle el sacrificio de lo que ha pasado, esa sangre cubriendo el pecado de él como sacerdote y del pueblo delante de Dios una vez al año. Todo esto tiene que hacerse con las indicaciones precisas que usted puede leer en los libros de Éxodo, Levítico, Números y en Deuteronomio, toda esa cantidad de normas que había que hacer. Allí en el monte Sinaí van a estar como 2 años, etcétera, mientras ellos elaboran todos los utensilios y todo lo que implica la carpa del encuentro del tabernáculo. Y después de eso, entonces, de allí salen ahora directamente a la tierra prometida. A esa tierra que fue prometida a Abraham, allá en Génesis capítulo 12, versículos 12 y 13. La tierra donde vas a llegar va a ser para tu descendencia y tendrás muchos hijos como las estrellas del cielo y como la arena junto al mar. O sea, todas esas cosas se están cumpliendo ahora. A la tierra prometida solo van a llegar la segunda generación, porque los adultos que salieron desde Egipto, que han visto las plagas, que han visto la columna de nube y de fuego, que pasaron el mar rojo en seco, que todos los días han comido casi por 40 y pico de años pan del cielo todos los días, que probaron el agua de la roca y no han creído en Dios, sino que han renegado de Dios y de la comida de Dios, esos incrédulos no van a llegar a la tierra prometida. Se van a quedar allí dándole vueltas 40 años hasta que se muera el último de esos que no confía ni cree en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Bueno, la segunda generación, los jóvenes y los que nacieron durante esos 40 años van a seguir ahora adelante y se van a enfrentar a toda una serie de países cananeos, ¿cierto? Y los conquistan porque la mano de Dios es la que hace que ellos triunfen con respecto a aquellas ciudades tan poderosas, tan amuralladas y con ejércitos muy entrenados. Bueno, se hace la repartición de las tribus y cada uno recibe, según su tribu, su partecita de la tierra, ¿cierto? Aquí ve usted en el mapa las 12 tribus de Israel, cada uno tiene su pedazo de tierra repartido según lo que Dios dice a cada una de las formas de tribu según su nombre, Aser, Neptalí, Zabulón, Manasés, Dan, Judá, Simeón, etc. Los únicos dos que pasan a la tierra prometida y pueden tomar su heredad, o sea, el pedazo de tierra que les corresponde, fue Josué y Caleb, porque fueron los dos únicos espías que trajeron las mejores noticias y que confiaban que con la presencia de Dios y con la guía de Dios podían conquistar a estos pueblos tan eh, enseñados a la guerra, tan fortificadas sus ciudades y todo lo demás. Muy bien, ahora ellos llegan allí a esta parte de Canaán, a sus tierras, encuentran casas amobladas, encuentran cosechas listas para recoger, eh, animales allí, toda esa cantidad de cosas. Y esta gente que ha peleado, porque ha sido un ejército que se ha hecho con todas las tribus, han conquistado toda esta tierra, ahora cada uno va para su ciudad y tienen que hacer tareas mínimas, que es erradicar todo el mal que existe allí en Canaán, o sea, pequeñas poblaciones, pequeñas aldeas que ellos ahora como tribu pueden manejar. Como usted puede ver, hay una cantidad de nombres allí de aldeas y de poblaciones que eran importantes que ellos ahora como pertenecientes a ese pedazo de tierra erradicaran el mal. Los dejaron. Y como ellos vienen con la idea de esclavos, ahora esclavizan también a otros. Entonces, no, ahora vamos a tener gente que nos sirva a nosotros. Y esa misma idea, como repitiendo la misma historia, una situación bastante peligrosa. Esa generación que peleó las batallas, que ganaron la conquista, se muere y los que ya nacen en la tierra, con toda la bendición que hay allí, entonces se vuelven contra Dios haciendo las cosas malas. La segunda generación, los jóvenes, comienzan a seguir las costumbres de sus vecinos, de los países y de los pueblos que dejaron sin erradicar, yéndose a la idolatría y haciendo las cosas malas. Como es obvio, todas las consecuencias vienen porque cuando nos separamos de Dios, Dios no nos va a cuidar más, Dios no nos va a ejercer esa protección maravillosa que Él ha prometido para hacer para todas sus criaturas y sobre todo para sus hijos.
Pues vienen las consecuencias, los vecinos dejan que ellos cultiven y cuando van a cosechar los atracaban, les robaban las cosechas o esperaban aún que la recogieran y luego iban y le robaban las cosechas. Le robaban sus ganados, sus mujeres y comienzan a sufrir pobreza y desolación y problemas. Y como siempre, ay Señor, por favor, hemos pecado contra ti, Señor. Y como Dios es bueno, porque recuerde que Él no maneja retaliación ni venganza, ¿qué haces? Con su forma misericordiosa, socorre a este pueblo y les da una provisión más que son los jueces. Unos caudillos, hombres y mujeres, que les van a guiar a que sigan la devoción a Dios y que permanezcan precisamente haciendo las cosas a la manera de Dios. Pero ¿qué pasaba? Mientras que el juez está vivo, estos hombres y mujeres perfectos. Pero cuando el juez se moría, retrocedían a corromperse peor que antes del juez. Hubo jueces de 40 años, que 40 años es mucho tiempo para que ojalá la buena costumbre, la buena manera de hacer las cosas se nos pegue, ¿cierto? Pero recordemos, la tendencia de nosotros es a la maldad, o sea, hacer las cosas a nuestra manera, vuelve su rey. Y mientras aparecía un nuevo juez, pues llegaban las consecuencias, otra vez los países vecinos a hacerles cosas tremendas. Ahora, fuera de eso el problema era más grande, porque no había una idea de país, o sea, juntarse todas las tribus para hacer un solo ejército, sino cada uno defendía su pedazo de tierra. Entonces era más fácil para los enemigos vencerlos, porque una sola tribu defendiendo su pedazo de tierra, pues era más fácil de ser atacada. El Señor entonces ve que es un círculo vicioso que no va a cambiar y envía entonces ahora una nueva provisión que son los profetas. El último de los profetas, perdón, el último de los jueces y el primero de los profetas es Samuel. Y la función de los profetas la acaban de decir perfectamente. La función de los profetas, número uno, llamar al arrepentimiento de la maldad. Dos, invitar a volverse a Dios o sufra las consecuencias y anunciar la llegada del libertador. ¿Sí? Qué importante eso, porque estos últimos mensajeros de Dios, algunos que escribieron y otros que no, siempre están anunciando de que viene el libertador, que viene el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. ¿Sí? Que ha pasado mucho tiempo, pero para Dios el tiempo no es problema, porque Él está por encima del tiempo, de las cosas. Llegó en el momento que era preciso y en el momento que era correcto para cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos revisar que esta actitud ha sido muy mala de los israelitas. Siempre están diciendo que los profetas son, como decimos coloquialmente, aves de mal agüero. ¿Por qué? Porque el profeta decía exactamente lo que Dios dice que tiene que decir. Entonces venía con noticias, si ustedes no hacen lo correcto, van a venir los países de alrededor y los van a llevar esclavizados, van a acabar con Jerusalén, van a acabar con el templo, pero ellos decían, no, no, estos profetas simplemente traen malas noticias. Entonces, ¿qué hacían? No, 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 no. O se calla o se muere. ¿Y qué pasa? Muchos de los profetas fueron muertos por los reyes porque precisamente los humanos quisieron parecerse, estos israelitas quisieron parecerse a todos los demás países entrando a la moda teniendo un rey humano y va a tener precisamente complicaciones. El país que estuvo unido por David y por Salomón ahora está dividido en el país del norte con 10 tribus y en el país del sur con 2 tribus. Los de arriba se van a llamar Israel y los de abajo se van a llamar Judá o Judea. Cada rey hace las cosas a su manera, abandonando a Dios. Algunos hacen unas cosas pero tremendamente malas, pero Dios está mandando cada vez un profeta, de los que escribieron y los que no, para anunciarle al rey, al pueblo y aún a sus países de alrededor. Si usted se mete con mi pueblo, le va a pasar esto y esto y esto, porque también Dios advertía a los países de alrededor, cuidado con lo que van a hacer. Pues llegan las invasiones del imperio, porque ya el país está dividido, como lo dijimos. Arriba está el reino de Judea, o perdón, el reino de Israel. Abajo está el reino de Judá. 10 tribus arriba, 2 únicamente abajo. Y llega la conquista desde los asirios.
¿cierto? A pesar de que ellos han hecho alianzas, aún eh, los del norte con Asiria, han mandado una cantidad de oro, plata, piedras preciosas, a veces hasta mujeres, etc. Los del sur han hecho alianza con Egipto para tener como esa seguridad de que alguien nos respalde si hay un momento de invasión. Pues a fin y al cabo no sirvió de nada porque los asirios vienen e invaden toda la parte del norte, el reino de Israel, las 10 tribus, y la forma como ellos hacían las cosas para que la gente no se sublevara era mezclar gente, llevaban gente de aquí, allá y de allá para acá, y hacían que se emparentaran, se casaran, se tuvieran una relación más estrecha, también utilizando la mezcla de culturas y de religiones. Con eso los asirios lograban de que la gente no se sublevara, porque ya se volvieron familias, aunque fueran mezclados. Pues, ¿qué le pasó? Que la gran mayoría de del país de Israel, el reino de Israel, no fue llegado a otras partes, sino que trajeron gente y los mezclaron. Y esa mezcla de hebreos con gente de otras razas se van a llamar ahora los samaritanos, con base en su ciudad principal que es Samaria, ¿cierto? Los samaritanos, o sea, israelitas mezclados con otros, o sea, no son puros ya. No pueden venir a Jerusalén al templo a adorar porque no los dejan entrar porque son impuros. Entonces, todo eso causa todo un revuelo y una situación bien caótica para esta gente que está en el país del norte que se llama Israel. Bueno, pero los de abajo que se creen muy puros, que se están muy bien, que nunca más les va a pasar nada, que porque son puros y no están contaminados no les va a pasar nada, pues llega el imperio babilónico y conquista todo el mundo conocido y allí son llevados ahora cautivos a Babilonia. Destruyen a Jerusalén, le derriban todas las murallas, destruyen el templo que había hecho Salomón y se llevan a toda la gente hacia Babilonia y van a estar allá esclavos por 70 años. Después de esto de que los asirios comenzaron a incursionar en la parte norte del país, nunca más el pueblo fue libre, porque van a pasar de un imperio a otro, ¿cierto? Son los asirios, luego los sirios, luego los caldeos de los babilonios, luego los medos, luego los persas, luego los griegos y por último los romanos. Imperio tras imperio van haciendo la esclavitud todavía más grande, más grande, más grande. Más problemas, más dificultades. En todo eso Dios siempre estuvo mandando sus profetas. Recuerde que los últimos 17 libros del Antiguo Testamento son los 17 profetas que escriben para dejar ahora en una forma que se pueda preservar ese mensaje de Dios con respecto a lo que está diciendo. Cuidado, cuidado, cuidado. El último de los 17 es Malaquías, que escribe 400 años antes, eh, revelando que vienen dos personajes muy importantes, que van a cumplir con todo el plan de Dios, que van a evidenciar el amor de Dios y se va a cumplir la promesa de Génesis 3:15. Entonces, esa profecía la leemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1, que dice: el Señor Todopoderoso dice, voy a enviar un mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Malaquías entonces está trayendo a la memoria. Ojo, porque si Dios prometió algo allá, la promesa hecha del principio, la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, y la promesa hecha a David se va a cumplir con estos personajes que vienen ahora en la escena que vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento, ¿cierto? Qué importante. Con esta base entonces terminamos la clase de hoy. Vamos a las preguntas de cimentación para ver si ustedes nos siguen con nosotros en esta noche contestando algunas de ellas, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia a Dios? Correcto. La paga del pecado es la muerte.
La consecuencia de la desobediencia a Dios es la muerte, que implica separación de Dios, porque muerte para Dios es estar separado de Él. ¿Cierto? No nos olvidemos de eso. ¿Qué se hicieron Adán y Eva después de haber pecado? Correcto. Hicieron vestidos de hoja de higuera y fuera de eso también se esconden, ¿no? Eh, ellos están ahora con mucho miedo y la sensación que tienen los lleva a buscar algo que para ellos representaba sentirse cubiertos. Por eso entonces hicieron vestidos de hojas de higuera. Muy bien. ¿Por qué salvó Dios a Noé y a su familia? Dios salva a Noé y a su familia porque en fe, o sea, creyéndole a Dios en la utopía de que no conocían que era llover y que era inundación, entraron, confiaron y entraron por la puerta y luego Dios la cerró. En fe. Muy bien. ¿Por qué Dios salvó a Isaac de la muerte cuando Abraham lo tenía en el altar? Bueno, Dios salva a Isaac porque al fin y al cabo es el hijo de la promesa número uno. Dos, Dios no va a aceptar sacrificios humanos nunca, ¿sí? Nunca Dios está esperando un sacrificio humano. Por eso no está esperando que usted se sacrifique por nada ni para nada. Y tercero, porque Dios quería mostrar algo maravilloso en que siempre habrá la oportunidad dada por Dios para ver un sustituto. Un sustituto que va a ser precisamente, como su palabra lo dice, a reemplazar. Así como un reemplazo con Adán y Eva, aquí debe haber reemplazo igual para Isaac con ese carnero. Y para que se cumpliera en cuarto lugar la palabra de Abraham. Iremos, adoraremos y volveremos. Muy importante tener claro eso de qué pasó con Isaac allí. Muy bien. ¿Cuáles son cuáles son los tres elementos que Dios acepta para cubrir la culpabilidad del hombre, de la humanidad? Correcto. Esas cosas son muy importantes. Esos elementos que Dios acepta no han cambiado, sino que siguen vigentes. Es fe, sacrificio y sangre. Porque es la manera de Dios, es la manera como hasta ahora está cubriendo el pecado de cada persona que se acerca a Dios, creyendo en lo que Él dice y confiando en el sacrificio y la sangre, en este caso de los animales, ¿verdad? Muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo rescató Dios a los hijos mayores de los israelitas en la última plaga, de la última plaga? Dios rescató a los hijos de los israelitas pidiéndole a ellos, a los mayores, que hicieran al pie de la letra las partes de la Pascua, para que en esa forma de hacer las cosas, en ese orden, al untar el marco de la puerta con la sangre del cordero sería la señal para que allí el espíritu de la muerte no tocara a los hijos varones mayores de los israelitas. Así fueron salvados sus hijos mayores porque creyeron en lo que Dios dice y lo hicieron. O sea, creer y actuar. Creer, tomar el animalito, cuidarlo unos días, sacrificarlo, recoger la sangre y luego llevar, hacer el ritual completo que era estar dentro de la casa, comer el animal asado, etcétera, etcétera. O sea, todo ese era el complemento. Pero la señal era la más importante. La sangre del cordero untada, pintada el marco de la puerta. Muy bien. ¿Qué hizo Dios por los israelitas cuando hubo hambre y sed en el desierto? Bueno, lo que hizo Dios fue que proveyó pan del cielo, ¿cierto? Pan del cielo proveído por Dios y también agua de la roca, ¿sí? Entonces, la provisión de Dios fue satisfacer las necesidades básicas en ese momento con una comida especial como es el pan del cielo y llenar de saciedad la sed que tenían ellos con agua de la roca. Perfecto. Muy bien. Cuando el pueblo andaba en pecado, Dios les envió mensajeros. ¿Cómo se llamaban? Correcto. Profetas, mensajero, el mensajero de Dios. Aún antes de los profetas hubo otra forma que fueron los jueces, pero
Específicamente, los profetas eran los mensajeros directos. El Señor les manda a decir esto, así, 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 así ha dicho el Señor. Qué bien, muy bien. ¿Cuál era el mensaje que anunciaban los profetas? El mensaje que anunciaban los profetas consistía en tres cosas primordialmente. Llamar al arrepentimiento de la maldad de las personas. Dos, que cambien su actitud con respecto a Dios, ¿cierto? No solamente conocer que Dios es bueno, que es santo, que es todopoderoso, no sé, que haya una afinidad de comportamiento con lo que Dios es. Y tercero, que vendría el libertador. Esas son las tres manifestaciones de un profeta. Muy bueno que lo tengan en cuenta porque pues por ahí hay muchas cositas interesantes del día de hoy. El profeta anunciaría, ojo con la maldad, ojo con que usted esté haciendo las cosas a su manera. Y eso implica que si usted reconoce que está haciendo las cosas mal, va a pasar al segundo lugar que es, bueno, Dios, ¿cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo actúe? Y tendría en cuenta la provisión de Dios que viene ese libertador. ¿Cierto? Estamos hablando todavía en esta manera aquí en el Antiguo Testamento. Muy bien. Perfecto. ¿Qué les pasó a los israelitas cuando dejaron de confiar en Dios y lo hicieron en sí mismos? Sencillo. Cuando confiamos en nosotros mismos, pues van a venir las consecuencias de nuestros propios errores. Nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos. Nosotros no tenemos la proyección de qué va a pasar durante 5 años, 10 años, 20 años. Dios sí conoce el futuro. Por lo tanto, sin la guía y sin la protección de Dios, nosotros podemos proyectar con base en el pasado, pero lo que pasó lo que ya pasó no nos da proyección para futuro, que es lo que hacemos precisamente con las eh, empresas, hacemos con muchas cosas, hacemos proyección con base en el pasado, pero lo pasado, pasado. Pero con Dios la proyección siempre será basada en el futuro, porque Dios sí conoce el futuro. Por eso, ¿qué les pasó a los israelitas? Pues pensaron que tenían cubierto el futuro con alianzas con los asirios, con Egipto, con otros países, y llegaron los invasores y pasaron de una a otra, de las opresiones, de las conquistas, de los reinos de aquel momento histórico, y pues tuvieron muchas consecuencias negativas. Esa es la razón de lo que les pasó a los israelitas. Ahora, pensemos nosotros. Usted está basando sus proyecciones en lo que usted piensa, en lo que usted dice, basado en el pasado, en la experiencia de otros. Pero ¿qué dice Dios respecto a su vida, respecto a lo que Dios planea para usted? Porque Dios tiene un plan para cada uno, ¿verdad? Entonces, qué bueno pensar y mirar cómo es a la manera de Dios y cómo sería diferente en muchas cosas. Por último, en Malaquías, ¿cuántos mensajeros entrarán en la historia que viene ahora? ¿Y qué van a hacer? Malaquías en capítulo 3, versículo 1 ha dicho que vienen dos mensajeros, que vienen dos personas importantes, uno que va a ser el precursor, el que va a llamar la atención de la gente para que estén pendientes del que viene después de él, y el otro va a ser el cumplimiento total de todo lo que Dios ha dicho que va a suceder. Entonces, eso es maravilloso. Malaquías entonces está diciendo esto 400 años antes de que suceda, porque para Dios el tiempo no tiene ninguna dificultad. En la próxima semana vamos a estar entrando entonces a ver quiénes son esos mensajeros, cómo llegaron y qué van a hacer. Entonces, les invitamos para que sigamos en la próxima semana. Recuerde mirar nuestro canal, recuerde colocar los likes, recuerde también anunciarle a otras personas porque es importante para nosotros que este mensaje se vaya a muchas personas y así veremos más gente haciendo las cosas a la manera de Dios. Chao, chao.